Bienvenidos en el video. En este video pues vamos a desarrollar nuestra primera clase. Entonces este programa es muy importante porque va a definir la construcción de nuestra primera clase. Para ese propósito se han elegido 5 procedimientos. Uno para devolver el cuadrado, otro para trabajar con el valor absoluto, otro para trabajar si un número es par, otro para trabajar si es negativo y otro para indicar si es un número primo. Entonces, para simplificar las cosas a nivel conceptual, se va a trabajar con lógica entera, con un número entero. Y ese número entero, pues entonces se le van a aplicar 5 métodos. Métodos, funciones miembro u objetos. Cualquiera de esos 3 nombres es válido. Además, aquí hay una abstracción. ¿Cómo indicamos si un dato es par? Podemos decir que sí o que no. En la programación no existe sí o no, entonces vamos a abstraer ese valor a lógica entera, a un entero, y vamos a devolver 0 para no y 1 para sí. Entonces, el paso número 1 es entender conceptualmente lo que se nos está pidiendo. Cuadrado, pues una multiplicación sobre el mismo dato. Valor absoluto, si el dato es negativo, multiplicarlo por -1, de esa manera se tiene el valor absoluto. Si es un número par, pues verificando el residuo con 2. Si es negativo, una comparación mayor o menor que 0, y si es un número primo, pues ahí sí se requiere de un poquito de más elementos, nada del otro mundo, se requiere de un ciclo, de una pregunta y de una bandera. La parte de la lógica de programación ya se explicó en otro video y se supone que a estas alturas está resuelto, ¿no? Entonces, para revisar rápidamente qué pasó, bueno, aquí tenemos la solución a nivel principal, que sería la número 1, la lógica de programación, y la número 2, pues sería implementar ese código en función. Entonces, aquí está la función que determina si un número es primo o no. ¿Qué recibe? Bueno, pues recibe un valor entero, ya el usuario decidirá cómo enviar ese valor entero desde la función principal o de donde la función sea llamada, no necesariamente tiene que ser en main. Y bueno, una vez recibido ese valor, pues se procesa. Aquí está el algoritmo. Siempre tendremos este algoritmo. Y bueno, en caso de que sea un número primo, se va a devolver 1. Y en caso contrario, se va a devolver 0. Se devuelve un entero, pues. Entonces, pues si ejecutamos este programa, pues ahí está. Nos dice que el número 18 no es primo. Queremos probar con un número primo. Bueno, ese 18 lo cambiamos por 17. Nuevamente nos vamos al menú ejecutar, compilar y ejecutar, y ahora nos dice que el 17 es primo. Entonces, para hacer el salto a la programación orientada a objetos, lo que necesitamos es tener lógica de programación y también necesitamos tener claro cómo implementar esa lógica de programación en funciones. Bueno, entonces el siguiente paso es ya trabajar orientado a objetos. Muy bien, entonces vamos a nuestro tumbaburro en el material, y dentro del material pues tenemos existe otra serie de videos que explican la programación del mayor de 3 números, pero ya trabajando con clases. Entonces, esta es nuestra referencia, nuestro ejemplo para poder implementar directamente pues la tarea, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es trabajar con este material, lo voy a copiar y me lo voy a llevar a nuestro compilador de trabajo y voy a crear un nuevo archivo. Aquí está. Entonces,
Voy a mantener una estructura, voy a limpiar todo el código para mantener una estructura muy básica de lo que sería la implementación prácticamente de cualquier clase. Ok, tengo la instrucción get, entonces ya vi por qué necesitaba la biblioteca de consola. Muy bien, entonces bueno, voy a dejar estas funciones para sustituirlas por lo que se requiera. O me quedo con una. Hago esto para que se note la estrategia de trabajar ya con una información previa, con material previo, ¿no? Entonces, esta sería la estructura básica de nuestro primer clase. Entonces, vamos a guardar el archivo como primer clase, ¿no? Voy a utilizar un nombre de hasta 8 caracteres porque en ocasiones, pues vamos a trabajar con TurboC++ 3.0 que solo acepta nombres de hasta 8 caracteres. Entonces, aquí está primerclass.cpp. Ahora sí, definitivamente vamos a tener .cpp, ¿no? Entonces, aquí tenemos la estructura básica de trabajo para implementar una solución orientada a objetos. Seguimos teniendo nuestras bibliotecas, las que se requieran. Aquí pues tenemos IOStream porque vamos a utilizar vamos a tratar de utilizar el mínimo de funciones posibles. Aquí se nos está colando Getch todavía. Getch es como manejar una pausa. Me parece que en este compilador tal vez ni la necesitemos. Voy a quitarla. Ahorita después vemos si la necesitamos o no. Entonces vamos a tener al menos nuestra biblioteca base, en este caso IOStream, porque vamos a utilizar CIN y COUT como entrada de datos, objetos, pues, como usuarios. Vamos a tener la clase, el área donde vamos a poner nuestros métodos, funciones miembro u objetos, que se estila que vayan después de los datos, ¿no? No es una regla general, pero la recomendación es que primero vayan los datos y deberán ser privados, y después vayan los métodos, funciones miembro u objetos y vayan en la parte pública. Esos están empaquetados dentro de un código, Aquí están las llaves que hacen ese paquete, que abren y que cierran, para definir una clase. La clase, por supuesto, deberá tener un nombre. Aquí deberá ir el nombre. Por lo pronto, no le ponemos nada. Entonces, aquí vamos a definir, este va a ser el espacio para definir nuestros códigos. Dentro de la función principal, se sigue manteniendo, por supuesto, la función principal. Ahí está nuestro lienzo de ejecución. Aquí va a trabajar el usuario. Aquí va a trabajar el usuario final. Y bueno, pues tendrá que declarar variables de tipo de nuestra clase, ¿no? Si nuestra clase se llama A, por darle un nombre sin utilidad práctica en este momento, para que él pueda utilizar todo lo que realicemos, pues tendrá que declarar una variable de tipo clase A o de tipo objeto A o una instancia de la clase A. Hay muchos nombres, ¿sale? Hay muchos términos asociados. Ya iremos trabajando con ellos, pues conforme vayan apareciendo. Entonces, esta es la definición o el prototipo de la clase. Aquí van a ir definidos nuestros datos, nuestros métodos. Después vendrá el código principal y finalmente vendrán, voy a cambiar la palabra comparar por clase. Voy a cambiar la palabra comparar por clase. Esto que está acá de clase, pues serán
Si aquí le pongo A, entonces cada uno de los códigos irá posterior a main, ¿no? Entonces lo único, digamos, nuevo si programamos con funciones es que tendré que darle un nombre al método y ese método estará asociado a través de un operador de alcance con, en este caso, a la clase A. Entonces, si este va a ser nuestro lienzo básico, esta sería su estructura. Voy a utilizar el nombre A, me parece apropiado. Entonces, vamos a tener nuestras bibliotecas, en este caso IOStream, nuestra clase, el prototipo de nuestra clase, se llama A, es un nombre genérico, nuestros datos privados y las funciones miembro. Voy a llamarle funciones miembro para indicar que lo que van a ver aquí son funciones. Siguiente, el código principal, tendrá que haber una llamada a una declaración para poder utilizar los procedimientos que estén en la clase y tendrá que estar el código ya de cada una de las funciones miembros de la clase. Entonces, pues espera al menos uno. No sería conveniente hacer una clase solamente para que contenga un objeto, ¿no? Deberá contener al menos dos para que valga la pena esta implementación, ¿no? Al menos dos. Entonces, bueno, aquí 1, 2 y 3 tendrán que ser procedimientos que resuelvan algo relacionado con los datos definidos dentro de la clase, ¿no? Entonces, pues una clase debe de tener procedimientos que sean afines a los datos que contiene esa clase, ¿no? Entonces, dejo un ratito para que aprecien cómo quedaría la estructura. Por si quieren tomar una nota, una captura de pantalla, pues sí, este sería nuestro molde, ¿no? Este sería nuestro molde para poder trabajar cualquier programa orientado a objetos. Es más, voy a guardarlo como molde. Porque resulta que eso es este programa. Es un molde para programación orientada a objetos. Entonces, independientemente de la tarea que me asignen o la aplicación o programa que quiera realizar, pues voy a necesitar de esta estructura base.